Pero bueno, vamos a comenzar ahora con los famosísimos números complejos, que de hecho estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? La clase pasada, viendo algunas operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y la división. Pero recordando que la división tenemos que echar mano de un número que es el número complejo, ¿verdad? Eso fue lo que estuvimos viendo. Y bueno, pues vamos a continuar con otras operaciones que también nos van a servir de utilidad, como es el caso del módulo de un número complejo, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, no sé si lo recuerdan, pero bueno, importante mencionar que se llama módulo, así, módulo de un... ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color negro, ingeniero? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Módulo, en este caso, de un, en este caso, número complejo. Ok. Entonces, el módulo de un número complejo, si recordamos un poquito, se escribía entre barras, ¿no? En este caso, entre dos barras, y lo hemos representado con la letra Z. Entonces, ese es el número, el módulo de un número complejo, que también tiene otro nombre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que ese número complejo únicamente vamos a sacarle, en este caso, vamos a elevar esos dos números, que en este caso forman parte, son los números reales que forman parte, aquí voy a poner z subíndice 1, o más bien, sí, z, así igual. La representación de ese número z es un número real más otro número real acompañado de la unidad imaginaria. Entonces aquí lo voy a indicar. Entonces este número corresponde al número real y este otro corresponde también al número real. Y este numerito se le conoce como la parte imaginaria, ¿no? Como tal. ¿Sí se alcanza a distinguir la tinta de color rojo, ingenieros? Sí, maestro. Sí, Ok, profe. muchas gracias. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, únicamente vamos a tomar las partes reales y las cuales se van a elevar al cuadrado y de esa manera vamos a obtener el módulo de este número complejo. Pero no nada más se le llama en este caso módulo. En algunos libros también le llaman longitud, que de hecho ahorita voy a escribir una pequeña definición de eso, ¿no? Se le conoce también como módulo, déjenme qué color es este. Se le conoce como módulo, valor absoluto, o también se le puede llamar longitud. Entonces también lleva el nombre de longitud, o también, en este caso, valor absoluto. Así es. Entonces, así es como recibe también esos dos nombres, módulo de longitud o valor absoluto, porque de hecho se observan lo que se vio en el estudio de cálculo diferencial. El valor absoluto de un número está representado entre dos barras paralelas y a su vez se obtiene su raíz cuadrada de cada uno de ellos, ¿no? Elevando, en este caso, sus elementos que forman parte de los números reales, se elevan al cuadrado y se saca su raíz respectiva. A eso es lo que se le conoce como módulo, longitud o valor absoluto de un número complejo, ¿no? Y si hacemos algunos ejemplos como para ir viendo relacionado a este tema, vamos a hacer los siguientes ejemplos. Entonces tengo el número z, ¿sí? ¿Sí quedó entendido, ingenieros? Z subíndice 1 es igual a tener 2 más 3i. O vamos a cambiarlo, vamos a poner otros. Vamos a escribir otros números que sea 5 menos 3i. ¿Ok? Ese es mi número complejo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es obtener su módulo, o en este caso, la longitud o su valor absoluto. Y para eso, pues tengo que indicar entre barras ese número complejo. Z1 va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 5 elevada al cuadrado más menos 3 unidades elevada al cuadrado. De esta forma, ¿no? Déjenme escribir aquí. Entonces, menos 3 elevado al cuadrado. Así. De tal forma que el resultado va a ser igual a ¿qué? 5 por 5, 25, más 3 por 3, 9, independiente del valor si es positivo o negativo. Recordando que un número negativo elevado al cuadrado se convierte en signo positivo. De tal manera que son 25 y 9, serían en este caso 25 y 5, 30, 34. Esto corresponde a la raíz de 34 unidades. Entonces, ese módulo, ¿sí? Longitud o valor absoluto de este número complejo corresponde a la raíz de 34, que es una raíz, en este caso, que no es exacta, ¿no? Podemos sacarle su raíz y no vamos a obtener un resultado como tal
en fracciones, ¿verdad? Pero no vamos a indicarlo de esa forma. ¿Ok? Entonces, ese es un pequeño ejemplo de, en este caso, de el módulo o la longitud de un número complejo, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, maestro, todo muy bien. ¿Todo No, bien profe. difícil? ¿Todo bien complicado? Bueno, y están difíciles estos ejercicios, ¿eh? Son exageradamente muy difíciles. Pero bueno, está bien, está bien. No, no es cierto. Entonces, tenemos otro caso, otro ejemplo, vamos a escribirlo de este lado. Otro ejemplo del módulo longitud o valor absoluto es el siguiente. Vamos a hacer este. No, creo que este, a ver, déjenme ver si hay otro ejercicio. Es que luego, perdón que les dé la espalda. Es que luego hay algunos ejemplos que no los... No, viene aquí. A ver, vamos a ver otro. Que luego traía más ejemplos, pero no trae tantos como pensé. No pensé. Bueno, vamos a hacer... Hicimos 5, 3, sí. Creo que no traje el otro material. Ok, bueno, vamos a hacer un ejemplo que de otra manera, pues, es el siguiente. Tenemos dos números. En este caso ahora tenemos el número, en este caso Z, Z1. Bueno, en este caso va a ser Z2. Entonces voy a escribir que Z, subíndice 2, es igual, en este caso, a 2 unidades más 3i. Y luego tenemos otro número que es W, y W equivale a 6 menos i. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos números complejos. Y lo que nos pide ahora es que obtengamos el módulo del producto de Z subíndice 2 por W. ¿Cómo vamos a hacer esa operación, ingenieros? Creo en mí. Turururú, turururú, creo en mí. Todos somos tan iguales, únicos, originales. Tarararara. Es una multiplicación, ¿no, profe? Sí, afirmativo 10-4, comenta pareja. Así es. Así es. Entonces, primero tenemos que hacer la multiplicación, ¿ok? Eso es lo primerito que tenemos que hacer, la multiplicación. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que si yo en vez, puedo poner, por ejemplo, entre barras todavía, entonces escribo lo que corresponde a 2 más 3i. Eso que multiplica a 6 menos i, ¿correcto? Y lo sigo poniendo entre barras. Entonces, eso me está indicando que primero tengo que hacer el producto de esos dos números complejos. En este caso, recordando que multiplicamos la parte real del primer número por todo el segundo número complejo. Luego, la parte imaginaria del primer número real por todo el número complejo, ¿no? Y aquí, obviamente, vamos a identificar que tenemos una raíz i elevado al cuadrado que corresponde al valor de menos 1. Entonces, ese va a ser el dato, ¿no? ¿Ok? Si alguien nos quiere hacer favor de ayudarnos, pues con todo susto. Entonces, esto nos va a quedar que es igual a qué, ingenieros? Lo podemos poner entre barras. Entonces, 2 por 2, 6 por 2 son 2. Luego 2 por, en este caso, menos 2 por i. Esa sería una operación. Luego más, en este caso 3 por 6, 18i. ¿Ok? Luego 3 por menos, menos por más, me queda menos. 3, en este caso, i elevado al cuadrado. Así, ¿no? Entre barras. Pero sabemos que i elevado al cuadrado, ¿a qué es igual? Sabemos que este numerito, i elevado al cuadrado es igual a menos 1, exactamente. Entonces el menos 1 con el menos, pues pasa a ser ¿qué? Positivo, a negativo. En este caso va a ser un valor ¿qué? Positivo, ¿correcto? Sí. Entonces nos quedan 12 unidades menos 2 multiplicada por la unidad imaginaria más 18 unidades multiplicadas por la unidad imaginaria más, menos por menos me queda, más 3 unidades positivas. De tal manera que el resultado unimos las partes reales con reales, imaginarias con imaginarias. De tal forma que nos queda que son 12 unidades positivas con 3 unidades positivas. Por consecuencia, el resultado son, entonces, valor absoluto que son 15 unidades positivas. En el caso de la parte imaginaria, que incluye la unidad imaginaria, entonces son 18 positivos menos 2 unidades, me queda más 16 unidades multiplicadas por el número, en este caso la unidad imaginaria que es i. Resolviendo el ejercicio, entonces ahora sí, ¿verdad? Podemos aplicar a este número
lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces ya tenemos ese número o esas multiplicaciones, ¿verdad? Y ahora pues tenemos que sacarle su respectiva, ¿qué? Pues su respectiva raíz, ¿verdad? Entonces, esa operación yo la puedo indicar así como está, o sea, así, o simplemente lo que puedo es quitar las barras y hacer la operación que está dentro del paréntesis, ¿no? Esa también puede ser esa situación, ¿no? Entonces ahora, como ya conozco este número, ¿qué es lo que tengo que realizar? Entonces, ya sacamos su módulo, ¿verdad? De ello, entonces esto va a ser igual a la raíz de ¿qué? De 15 unidades elevadas al cuadrado más 16 unidades elevadas al cuadrado. ¿Por qué? Porque este es el número A, ¿verdad? Este es el número A y este es el número B. Entonces aquí tenemos igual ese número A elevado al cuadrado y ese número B elevado, bueno, claro, positivo. Entonces ya sabemos que 15 por 15 y 16 por 16, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué nos da, ingenieros? 15 por 15 nos da 481 en total. la ¿Cuánto? raíz de 481. Ok, entonces el resultado es raíz de 481. Eso no tiene raíz exacta, ¿verdad? No. Entonces, por consiguiente, entonces me queda que el módulo del producto de Z sub índice 2 por W es igual a la raíz de 481 unidades. Ahí está el resultado, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que se refiere a este tema, que es el módulo, longitud o valor absoluto de un número complejo. ¿Ok? Si desean hacer sus anotaciones, ingenieros, y por favor, realícenlo si son tan amables. ¿Ingenieros? Sí, maestro. Ok, bueno. Entonces, si desean tomarle captura de pantalla, recuerden que toda esta información forma parte de sus evidencias para su portafolio de evidencias, ¿no? Si son tan amables, ingenieros, considérenlo. Entonces, pues ahí tenemos esto, ¿no? Ok. Ustedes me dicen cuando yo se... O si quieren, también puedo hacer lo siguiente, si tienen dificultades con la pantalla, bueno, con la imagen, pues, porque yo sé que luego a veces tenemos... La señal luego está variando, ¿no? Del internet. Entonces, permítanme tantito. Entonces se llamó álgebra lineal el grupo, ¿verdad? Sí. Déjenme buscarlo. Álgebra lineal IBQ. Bueno, le voy a tomar una imagen y se las envío al grupo, ¿eh? Para que ustedes allá la tengan como también parte de sus evidencias. Listo. Ya les compartí la imagen. Espero que se alcance a ver muy bien, ¿eh? Sí, creo que sí se alcanza a ver bien. Ok, ingenieros, pues ahí está. Por si no pueden visualizar. Si la imagen está pixeleada de la cámara, entonces, pues bueno, a través del WhatsApp ya tienen parte de sus evidencias. Ok, entonces ahora voy a hacer el siguiente comentario. Lo que acabamos de ver ahorita es el módulo de un número complejo. Entonces, bueno, déjenme empezar de este lado. Entonces, ¿ya puedo borrar lo que estoy aquí del lado izquierdo, ingenieros? ¿Ya puedo borrar parte del pizarrón? Sí, profe. Sí, maestro. Ya, profe. Ok, bueno. Sí. Gracias. Entonces, esto lo voy a borrar por el momento. Pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Bueno, vamos a borrar todo, no importa, esta parte. De tal manera que lo que quiero llegar es a lo siguiente. Entonces, como les he mencionado, entonces existe lo que se le conoce como la forma, en este caso cartesiana o estándar. En este caso, ¿quién? De un número complejo, ¿no? Entonces, ese número complejo, aunque ya lo escribí, pero lo voy a mencionar.
está constituido de una parte real más, en este caso, la unidad imaginaria multiplicada por la parte real. Esto es la forma cartesiana de un ¿quién? De un número complejo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer su representación, su representación en un plano, en este caso, en el plano de Argand o en el plano complejo, ¿no? De tal forma, voy a hacer aquí el plano, aunque a lo mejor este color no nos lo va a permitir porque está muy claro, pero lo importante es indicar lo siguiente. Entonces tengo el plano de Argand o el plano imaginario, en donde voy a indicar que existe una parte real y donde existe una parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Entonces, a partir de un número, por ejemplo, vamos a indicar que yo quiero graficar este número que está aquí, en este caso, aunque está indicado a través de letras, pero este número lo voy a graficar. ¿Ok? Entonces, este numerito que voy a graficar, en este caso, va a tener dos coordenadas. Y por lo que puedan observar, ambas son positivas, entonces se encuentra en el primer cuadrante. De tal manera que voy a indicar que ese número tiene, hasta aquí, corresponde al valor de A en el plano de los reales. Déjenme escribir la letra más grande, A. Y en el número de los imaginarios voy a indicar que hasta aquí está ese número, entonces esto corresponde a B. De tal manera que yo puedo formar un rectángulo, de ahí viene lo relacionado a la forma cartesiana o estándar, perdón, es forma cartesiana, no es rectangular, disculpen, es forma rectangular, aquí me equivoqué, es forma rectangular o estándar, ¿ok? Rectangular. ¿Sí? Forma rectangular estándar porque forma un rectángulo, de tal manera que esos dos números, o esas dos letras, yo las puedo unir en un punto, o sea, se intersectan en este punto. Y ese punto tiene como coordenada A en el plano real, o también llamado eje de las X, o también llamado eje de las Y, que en este caso, entonces, A se encuentra en el plano horizontal. Y en el caso de Y, en este caso, el número imaginario llamado B, se encuentra en este caso en Y, en este caso el plano vertical. Entonces, por lo tanto, tiene este par ordenado. A eso se le llama par ordenado, o también llamado coordenada. De tal manera que yo puedo unir el origen con ese punto, ¿sí? Lo uno a través de, con esta línea azul, entonces con esta línea azul, y de tal manera que este punto, entonces lo que estoy haciendo es sacar, en este caso, de esas dos componentes del vector A y del vector B, en este caso, una componente o una resultante, que también así se le llama. Entonces, lo que acabo de indicar ahorita, ¿sí? Lo que acabo de dar a conocer, es que, a final de cuentas, estoy formando, en este caso, ¿cuál es la longitud? Yo creo que este color está muy tenue. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es, a través de esos dos vectores, obtener una resultante, así se le llama. Pero también eso se le conoce como la longitud, que ya lo borré, pero hace ratito escribí precisamente aquí, decía longitud o valor absoluto, o también escribí aquí módulo de ¿quién? De ese número complejo. De tal manera que esto que estoy haciendo ahorita, esa representación de ese número, le voy a sacar sus componentes a través del teorema de Pitágoras. ¿Sí se acuerdan del teorema de Pitágoras? O a través de las identidades trigonométricas. Entonces, las identidades trigonométricas, de una u otra forma, me van a poder permitir obtener, pues, en este caso, el coseno, el seno o la otra identidad que es la tangente. De tal manera que ese vector tiene un ángulo con respecto al plano horizontal o al eje de los números reales que se llama, le voy a llamar teta. ¿Ok? Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces al módulo, déjenme que me lleve esto. Entonces el módulo de ese número complejo, ¿sí? Antes le llamábamos en este caso z subíndice 1, ¿no? Entonces el módulo era igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Entonces, ahora esto le vamos a llamar a toda esta operación, se le vamos a llamar con la letra R minúscula. Entonces, como es la longitud del vector, como es el módulo o el valor absoluto, eso va aquí. A ese valor de R se lo voy a escribir aquí, porque esta es, como tal, la longitud de ¿quién? De ese vector. Esta es la longitud de ese vector. Entonces, ahora lo que voy a llevar a cabo, pues es prácticamente ¿qué? Obtener las identidades trigonométricas. Entonces, si aplicamos la identidad del seno y la identidad del coseno,
voy a obtener lo siguiente, ¿no? Entonces, estoy aquí posicionado. Si quiero obtener el seno, entonces la identidad del seno con respecto a este ángulo es el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. De tal forma que me queda que el seno de quién, en este caso de ese ángulo que se llama teta, es igual a cateto opuesto que es B entre la hipotenusa que es el valor de R. ¿Ok? Si deseo obtener la entidad trigonométrica del coseno, entonces me dice que el coseno de ese ángulo, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, o sea que esto es igual a quién, a tener A entre R. ¿Vale? Ahora, si observan, aquí en la forma rectangular o en la forma estándar, está representada a través de dos letras, que a final de cuentas son dos números reales. Esas dos letras A y B también se encuentran en las identidades trigonométricas del seno y del coseno. Entonces voy a despejar, de tal manera que voy a dejar que B, en este caso, B a qué va a ser igual. Entonces, como R está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando del otro lado de la igualdad, de tal manera que me queda que R, en este caso, despejamos, y me queda que R va a ser seno de quién, de ese ángulo. Entonces ya encontré lo que vale el valor de B. Ahora deseo encontrar el valor de A, entonces A que va a ser igual. Como R está dividiendo, entonces va a pasar multiplicando R por el coseno de quién, de teta. Así. Entonces lo que estoy haciendo es obteniendo el valor de cada uno de esos catetos. Y aquí está. Ahora esos dos valores de A y de B los voy a sustituir en la forma estándar. De tal manera que ahora Z, ese número complejo, va a ser igual a quién. ¿Cuánto vale el valor de A? Pues aquí está el valor de A, entonces vale R coseno de quién, de teta, ¿sí? Más, de acuerdo al signo que preside, más el valor de quién, de B. En este caso B es R por el seno de quién, de ese ángulo, pero multiplicado todo esto por quién, por I, de esta forma, ¿no? Entonces, lo que estamos obteniendo, a lo que vamos a llegar, a esta forma se le conoce como forma polar de la representación de un número complejo que anteriormente estaba en su forma rectangular. De tal manera que Z ahora va a ser igual, puedo sacar factor común, ¿quién? R. Entonces, R va a multiplicar a la identidad del coseno de ese ángulo que se llama teta, más la identidad del seno de quién, de teta, claro, obviamente multiplicado por la unidad imaginaria. ¿Ok? Entonces, eso es lo que acabo de realizar. Entonces, a esta forma que está aquí, que estoy escribiendo en este recuadro, se le conoce como forma polar de un número complejo. Esta es la forma polar ¿de quién? Pues de un número, en este caso, complejo. Así es como se les denota. ¿Ok? Pero eso parte de quién? De la forma estándar. Fue lo que hicimos, ¿no? Básicamente. Utilizando el plano cartesiano o el plano de Argand. ¿Ok? Si gustan hacer sus anotaciones o si desean que le tome una captura de pantalla, con todo gusto me dicen, ¿eh? Entonces, de esa manera podemos nosotros obtener pues, este dato, ¿no? Esos datos. Pero también, en dado caso que no conozcamos ese valor de ese ángulo, pues aquí tenemos que echar mano de la identidad trigonométrica de la tangente. Entonces me dice que la tangente de un ángulo que se llama teta es cateto opuesto, que viene siendo, en este caso B, entre cateto adyacente, que viene siendo A. De tal forma que si yo despejo, ese ángulo que es teta va a ser igual a 1 entre la tangente de ese ángulo, ¿no? Eso que va a multiplicar a B entre A. Pero como ustedes saben, normalmente se utiliza que esto es igual a la tangente inversa ¿de quién? De B entre A. De esta forma, ¿no? Ahí está. Entonces, de esta manera vamos a obtener lo que se refiere, en este caso, al ángulo correspondiente a ese vector, ¿no? O en este caso, a esa longitud de ese vector que está representado a través de las componentes horizontal y vertical. A eso se le conoce como amplitud o argumento. A eso se le conoce como amplitud o, en este caso, argumento. Esa es la manera que se representa eso.
Y la otra es la representación de la forma polar de ese número complejo, que es en sí, es el módulo, bueno, la magnitud, sí, aquí está, aquí como lo mencionamos, ¿no? Entonces, esto viene siendo, nada más para recordar, viene siendo también lo que es el módulo, ¿sí? Que también algunos otros libros le llaman también magnitud. Déjeme escribir la letra M bien, porque luego me emociono y le escribo, es magnitud, módulo, magnitud, o también le llamamos longitud, o también valor absoluto, ¿no? Así también se le denotó como valor absoluto. Bueno, son algunos de esos nombres. Entonces, pues vamos a estar utilizando más adelante esa anotación en forma polar de ese número complejo. Entonces, para que por favor estén ahí al pendiente de lo que vayamos realizando en su debido momento, ¿no? Maestro, ¿le puede tomar foto, por favor? Ay, ¿qué creen? Que ya no, ya se cansó mi teléfono de sacar fotos. No es cierto, sí, con todo gusto. Permítame. Ahí vamos. Permítame tantito. Ahí va. Ahí va. Listo. Me dice si sale bien la imagen, si no para volverla a tomar, por favor. Nada más que aparece el flash automático de... Como hay poca intensidad luminosa... Así está bien, maestro. del sol, Gracias. no, al contrario. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿alguna pregunta, ingenieros? ¿Alguna duda, aclaración? ¿Sí? ¿Comenten? Ninguna duda, profe. Pues entonces ahora vamos a hacer ¿cuántos minutos tenemos? Sí, sí alcanzamos a hacer un pequeño exercise, así decía un compañero, ¿no? Entonces, para hacer un ejercicio, entonces vamos a escribir lo siguiente. Tenemos un número complejo en su forma, aquí como lo menciono, en su forma estándar. Espero que se alcance a ver bien. En este caso es 1 más 3 por i. ¿Ok? Recordando que esa es la forma estándar o rectangular. Estándar. Aquí me faltó una R. ¿Por qué no me dicen? Ay, ¿cómo son? Entonces está su forma estándar o su forma rectangular. Entonces, casi lo primero, lo que se recomienda es hacer una gráfica. En este caso, entonces la gráfica de este número, como tal, aquí voy a hacer su representación así muy rápido, pues. Entonces sabemos que en la parte real o en la parte del plano horizontal, que es X, vale la unidad, aquí está. Y luego en la parte imaginaria, o el eje de la Y, corresponde a 1, 2, 3 unidades. De tal manera que esto me va a quedar así. De aquí me queda un punto, ¿no? Entonces en ese punto, lógicamente que recorrió una unidad hacia la derecha y subió hacia arriba, en este caso 3 unidades. Entonces esta parte corresponde a la unidad, o también lo podemos representar así, a través de una pequeña, así, llavecita, me queda un 1, y aquí me queda que esto vale 3 unidades, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es unir, ahora unir el origen, que en este caso el origen aquí es 0, hacia el punto hasta donde están las coordenadas, que corresponden a 1,3 unidades. Entonces, uno ese punto con este otro, así como lo estoy indicando en este momento, aquí está. Entonces, ahora lo que necesito, de acuerdo a lo que planteamos en este momento, para obtener la forma polar, pues necesitamos obtener su módulo, ¿ok? Entonces, ese módulo, aquí le voy a poner la letra R, ¿sí? Aunque está muy junto todo, ¿no? Pero entonces corresponde a la letra R. Entonces, la letra R va a ser, eso aquí va a ser igual, a sacar la raíz de ese número, de esta parte real, que es la unidad, y esta otra parte real, aunque va acompañada de la unidad imaginaria. Entonces me queda una unidad más elevada al cuadrado, más 3 unidades elevadas al cuadrado. De tal forma que la raíz de esto es 1. 1 más 3 por 3 son 9. Entonces sería la raíz de ¿qué? La raíz exacta de 10 unidades. De esta forma, ¿no? Ahí está. Ya tenemos parte de esa información. Entonces, si se fijan, entonces ya tenemos aquí lo que es parte de ese módulo, longitud o magnitud de ese valor absoluto, de ese número, en este caso que es complejo en su representación estándar o rectangular.
Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, necesitamos conocer un ángulo. En este caso, ¿cuál es ese ángulo? Pues este que va a aparecer, a esto que voy a marcar aquí, este que estoy marcando aquí. Espero que se alcance a distinguir. Este ángulo es el que quiero yo obtener ahora. ¿Ok? Entonces, ese ángulo lo puedo obtener a través de ¿quién? Pues de una identidad que ya conocemos aquí, que es esta, ¿verdad? Conozco el valor de A y conozco el valor de B. Entonces, ese ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1. ¿De qué valor? En este caso, ¿cuánto vale B? Vale 3 unidades. En este caso, 3 unidades divididas entre 1. Entonces, va a ser a la tangente de 3, ¿no? Si alguien nos podía ayudar a encontrar ese ángulo, se los voy a agradecer mucho. Entonces, esto corresponde al valor de A, esto corresponde al valor de B. ¿Sí? Si alguien nos puede ayudar, ¿a qué es igual ese ángulo? Y la tangente de 3 grados, en pocas palabras. ¿Quién dijo yo? ¿Sí? ¿Alguien dijo yo? ¿Que nos puede ayudar, por favor? 71.56. Ok, son 71.56 grados, ¿correcto? Sí. Sí. Ok. Entonces, eso también lo podemos convertir en radianes. Recuerden que hay una fórmula que dice que 180 grados equivale a ¿qué? En este caso, a pi radianes, que también lo podemos convertir. Pero bueno, vamos a dejarlo en este momento en 71.56 grados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues prácticamente ahora nada más escribir la fórmula. Entonces, ese número complejo z va a ser igual, entonces tiene un módulo o una longitud que corresponde a 10 unidades. Eso que va a multiplicar, en este caso, al coseno de qué ángulo? En este caso, al coseno, déjeme escribir aquí cos, al coseno de quién? En este caso que corresponde a 71.56 grados. Viene seguido del signo positivo más, ¿sí? En este caso la parte imaginaria por el seno, ¿de qué ángulo? Pues de 71.56 grados. Entonces, de esta manera ya tenemos la representación de ese número representado en su forma estándar o en este caso rectangular en su forma polar. Así que, ¿cómo ven? ¿Está difícil o está fácil? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Eso no se tiene que resolver? Bueno, sí se puede resolver hasta un... Sí se puede resolver a una expresión más pequeña. Por ejemplo, puedes sacar el coseno de esta fracción o de este ángulo y luego lo multiplicas por la raíz de 10 y te va a dar una parte real como aquí. Y luego más el seno de 71.56 multiplicado por la raíz de 10, de tal manera que esto te va a dar otro número, pero esta sería, llegaríamos a la representación rectangular, pero lo que se pretende es llegar a esta representación en forma polar. Ah, ok, muy bien. Pero sí se puede hacer, se puede reducir todavía, ¿no? Sí, lo puedes hacer. Coseno 71.56 por la raíz de 10 te va a dar la parte real de un número, más la parte imaginaria. Sí, va ahí. Nada más que aquí lo que estamos haciendo es que existe una representación como tal de esta forma estándar, o en este caso rectangular, de un número complejo. O sea, la forma polar. Así es. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Si gustan tomar captura de pantalla, o igual si quieren yo les puedo regalar una imagen desde aquí de mi teléfono, con todo gusto, ¿eh? Sí, profe, mejor regalar la fotito. Pues, ya van que chutan. Ya van que chutan. Ya vas que chutas, ¿no? Ah, qué expresiones habla, hombre. Me van a regañar por estar hablando. A ver, me dicen si salió bien la imagen, por favor. Si no, para volver a tomar otra. Por favor, ingenieros. Creo en mí. ¿Sí se ve bien la imagen, ingenieros? Por favor, indíquenme. ¿Sí? Sí se ve bien, profe. Maestro. Sí, profe, muchas gracias.
Vamos a ustedes, muchas gracias, al contrario, para servirles, para servirles. Bueno, ok, y entonces, alguna pregunta, algún comentario, ingenieros, antes de despedirnos, porque hoy la clase, pues prácticamente la tenemos de 1 hora, ¿no? Pero bueno, ya habrá tiempo en la cual tengamos más oportunidad de hacer más ejercicios y ver otro tipo de ejemplos. Esa es la forma polar, nos falta ver la forma exponencial, y luego de ahí ver el famosísimo teorema de Moivre, espero no equivocarme la pronunciación, y lo que tiene que ver con las potencias y raíces, ¿no? Eso es lo que nos faltaría por ver en un tiempecito más. Pero vamos en buen tiempo, creo que vamos bien. Por cierto, en el transcurso, yo creo que de hoy o en el transcurso de la madrugada de mañana, ya tienen ahí sus primeras tareas relacionadas a estos temas, ¿no? Para que ahí vayan ejercitándose, vayan soltando un tantito pues, obtenido sus conocimientos a través de ejercicios, ¿no? Maestra, aún no tenemos plataforma, ¿verdad? Sí, de hecho, ya les mandé ¿no les mandé la invitación? A mí no me Pues llegó. A mí tampoco me llegó, profe. No, No, profe. a mí tampoco. Ay, a ver, permítame, déjenme ver de una vez, a ver si estamos aquí. Personas, pues no hay nadie todavía, jajajaja. Se las envió al ratito, pero ya tienen actividad, no, todavía no tienen actividades. No, me falta cargar el grupo, ya no se preocupen, en un ratito más yo creo, ya cargo el grupo y ya ahí les va a llegar la notificación de que ya tenemos una carpeta en Google Classroom. Así es que no tengan pendiente y bueno, y les va a aparecer una de sus tareas. ¿Vale? ¿Ok? Sí, profe. Gracias. Sí, así es que no se me preocupen, un ratito más, o si no, les digo en el transcurso, yo creo que de la mañana de mañana martes, ya van a tener ahí su respectiva información, su primera tarea, ¿no? ¿Vale? Ok, bueno, si no hay ningún comentario, pues me despido. Ingenieros, muchas gracias, cuídense mucho, por favor, y bueno, pues buen provecho, porque ya casi es hora nos acercamos un tanto a la hora de la comida, ¿verdad? Entonces, decía un amigo, ya huele comida. Bueno, entonces, si no hay comentario, pues me despido, buen provechito, y nos vemos, creo que mañana tenemos clase, ¿no? ¿Hasta cuándo? Sí, mañana, profe. Mañana, Sí, profe. mañana tenemos clase 2 horitas, de 11 a 1 de la tarde. Bueno, perfecto. Bueno, entonces hoy nada más nos tocó, pues un ratito nada más, pero pues no la pasamos a todo dar, ¿verdad? Espero que así haya sido, yo también me la Sí, pasé profe, muy bien. Órale, Sí, pues. profe. Pues más les vale, ¿verdad? No, no es cierto. No. Se pretende que todo sea lo más entendible y comprensible posible. ¿Vale? Bueno, entonces ahora sí, nos vemos. Cuídense mucho. Bonita tarde. Buen provecho. Adiós, profe. Se cuida Nos mucho. saludamos. También ustedes, por favor. Igual, Cuídense profe. mucho. Hasta luego, Ay, profe. suerte. Les comparto todos los poderes. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Nos vemos. Cuídense. Bye.